Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa del día de hoy. Soy el doctor Edwin Ibarra. Bienvenidos al Discipulado Empresarial 2020, hasta que tu visión sea perfecta. Ese es nuestro lema y, por supuesto, ese es nuestro deseo para con todos ustedes. En el país de Chile, al sur de América, existe una región que se llama Alabama y es una zona desértica. Una zona desértica que mantiene hasta 40-45 grados de temperatura, y es por supuesto, es desierto, de las zonas más desérticas que hay en esa área de Chile. Pero en cierto tiempo ese desierto floreció con flores multicolores que aparecieron en la primavera, aparecieron por algunos meses y hay fotos bonitas por ahí de ese desierto de Alabama cuando floreció y se miraba intensamente bonito, especialmente porque proviene de un área donde esto obviamente pues no es común observarlo. Y cuando uno piensa en este concepto que hoy quiero hablarles, sobrevivir o florecer, cualquiera de esas dos situaciones, ambas cosas hemos pasado nosotros en algún momento dado de la vida. En algún momento de la vida hemos estado sobreviviendo y en otro momento de la vida hemos estado floreciendo. Y creo que hay un paralelismo comparativo entre el pueblo de Israel, que representa de alguna manera su tiempo en el desierto y su tiempo en la tierra prometida. Así que, ¿qué quieres hoy? ¿Desierto o tierra prometida? En cualquiera de los dos momentos que tú puedas encontrarte, en cualquier momento tú debes de florecer. Y esto, por supuesto, vamos a platicar un poquito, hacer un poquito de introducción respecto a cómo se maneja cuando alguien está sobreviviendo. Y hay algunas cosas importantes que comentar. La pandemia obviamente denotó el tipo de semilla que nosotros habíamos sembrado en años anteriores o en meses anteriores. La pandemia nos mostró el tipo de semilla económica, familiar, relacional que nosotros habíamos sembrado. Obviamente que los frutos durante la pandemia son lo que sembramos en los años anteriores. Los israelitas, les decía entonces, sobrevivieron en un desierto que ellos debieron de haber cruzado únicamente en 3 días. Y los esperaba una tierra que prometía, como dice la Escritura, leche y miel. Como empresarios nosotros algunas veces tenemos esas épocas
épocas donde la empresa sobrevive y apenas alcanza para pagar los sueldos. Y hay otros momentos en donde las empresas pues sí pueden pagar mucho más allá de lo que de los excedentes y tener un año fructífero. Ahora, el problema de los israelitas en algún momento dado era que la semilla que traían era una semilla de esclavitud, y cuando lo sacan de Egipto, la semilla de esclavitud está pendiente, y cuando el paso debía ser, note usted que ellos habían estado esclavos 430 años. Imagínense todas las generaciones que habían pasado y que habían dejado en el pensamiento, en la herencia: hijo, no, de aquí no vamos a salir nunca. Y pum, se moría el papá. Y el hijo tenía sus propios hijos, le decía a sus nietos: mis hijos, mis nietos, esto de aquí nunca terminará. Y volvía otra vez. Y generación tras generación, el ADN se les fue transformando o traspasando de generación en generación. Por eso hay que tener mucho cuidado qué semillas estamos sembrando nosotros en nuestros hijos, porque el tipo de semilla que sembremos será cómo floreceremos más adelante. El punto es que cuando ellos salen, debieron de haber pasado por cierto tiempo ahí en ese lugar, y sin embargo no lograron empatar en su mente el hecho que estaban libres y que iban a florecer en una tierra que Dios les había prometido. Finalmente toda esa generación pasa, en vez de 3 días, pasa 40 años. Puede usted imaginarse. Con excepción de Josué y Caleb, que fueron y tuvieron un espíritu diferente, ellos vieron las cosas de otra manera. Y sin embargo, tuvieron que pasar también en la etapa de sobrevivencia. Por eso es que yo digo que a todos nos ha tocado momentos de sobrevivencia. Ahora, ¿qué significa sobrevivir? Y por supuesto que aquí no nos vamos a referir enteramente a cuestiones económicas. Vamos a hablar de físicamente, mentalmente, emocionalmente y por supuesto también espiritualmente. Pero sobrevivir significa salir adelante en la vida con los medios indispensables. Ponga atención a esa parte, con los medios indispensables. Por eso a veces escuchamos frases como: sobrevive trabajosamente con su pobre salario. Cuando hablamos entonces de sobrevivir con los medios indispensables, y muchas veces ni siquiera con lo indispensable, ¿qué es lo que todo ser humano tiene derecho a tener en la vida? Hablando físicamente, por supuesto, un techo, ropa. Y no me estoy refiriendo a una ropa de una marca en especial, ropa que te cubra tu desnudez y que puedas estar bajo un techo. Lo segundo o lo tercero es que tengas comida, que puedas comer lo que tú quieras comer, o a lo menos que tengas comida sobre tu mesa, y eso te permita de alguna manera sobrevivir o vivir. Sin embargo, hay gente que ni siquiera tiene un techo. Ustedes recordarán aquella famosa canción de los Guaraguao, Casas de Cartón, y cómo el pobre está en su casa de cartón, y cuando llueve, por supuesto que la casa de cartón se le moja. Y esas son condiciones muy reales que vivimos en Latinoamérica, y por qué no decirlo en otros tipos de países también, donde hay mucha riqueza, pero la riqueza de alguna manera está concentrada en ciertos tipos de familias y personas. El punto es que los israelitas hablaron este lenguaje de sobrevivir. Entonces, ¿qué significa o qué características tenemos en la gente que sobrevive? Número 1, por supuesto que ellos viven al día, el día a día. ¿Qué comerán mañana? No saben. Si usted tiene la capacidad de comprar comida para 3 días, usted no está en sobrevivencia, usted está viviendo bien. Pero me refiero a este tipo de gente que se acuesta por la noche con hambre y no sabe qué va a comer la mañana siguiente. Es una situación muy dura, vivir al día, y por supuesto que de la mano de esto
va otra característica, que viven de milagro en milagro. Dios tuvo que hacer algo con su pueblo para que sobreviviera. Y entonces se inventó el maná. Y el maná le llegaba todos los días por la mañana. Y ellos sabían que tenían que recoger el maná suficiente del día. Pero al día siguiente era otro maná. Y de esta manera Dios estuvo alimentándolos de milagro en milagro todo el tiempo. ¿Ahora es malo vivir de milagro en milagro? No, yo pienso que no es una situación. Pero pienso que si tú tienes niveles de mayordomía, tú no vas a vivir el día a día. Tú vas a comprar tu despensa para la semana, por ejemplo. Ya, en vez de comprar solo una pequeña zanahoria, un tomatillo, 2 huevitos o una pieza de pollo, vas a comprar un pollo entero o 2 pollos para que te alcance para 3, 4 días, dependiendo del número de tu familia. Pero el que vive en esa fase de sobrevivencia, vive de milagro en milagro. Ahora, uno de los problemas que genera vivir de esta forma en sobrevivencia es que empiezas a envidiar lo que otros tienen. Y es probable que Dios haya bendecido a otros que están a tu alrededor, y tú empiezas cuando estás en esa fase de sobrevivencia, empiezas a amargar tu alma porque te empiezas a dar cuenta que hay otros que viven mejor que tú. Y esto te llena de amargura tu corazón y de envidia, y empiezas a desear. De hecho, la génesis muchas veces de los que roban, de los que asaltan, nace justamente en este periodo de sobrevivencia, en el periodo donde se quedaron sin comida y necesitaban alimentarse. Tenían hijos. Hay muchas mujeres que se prostituyen a causa de estar en sobrevivencia. Es terrible. Esta es una forma terrible de vivir. Ahora, tú puedes imaginar que este tipo de personas también, que están en esa fase de sobrevivencia, emocionalmente no están bien, están inestables. Por eso la pregunta que yo te hice al principio en este programa es: ¿sobrevivir o florecer? Creo que florecer nos quedaría mejor. Creo que la fase de sobrevivir de alguna manera no es la más adecuada desde todo punto de vista. Y por supuesto, les decía que son emocionalmente inestables, y va asociado mucho la queja. El que está en la fase de sobrevivir está en una fase de queja. Constantemente se está quejando de la situación de la vida, que los ricos son más ricos, que los pobres somos más pobres, y que yo ni siquiera puedo añorar un heladito, y miren, estos hasta se engordan. Y empieza toda una queja. Incluso empiezan a decir: Dios nos abandonó, Dios nos dejó abandonados, Dios no nos quiere para nada. Pero hay tal vez una sobrevivencia más difícil, que es la sobrevivencia espiritual. Cuando la gente en su espíritu, en su alma, se ha secado y caen en depresión a causa, por supuesto, de muchos de estos problemas de vivir en esas condiciones. Espiritualmente se desconectan de Dios, no logran esa empatía, esa conexión divina con Dios, y de alguna manera terminan obviamente enrolados muchas veces en movimientos que quieren de alguna manera ayudarles a cubrir esa necesidad espiritual. La gente busca entonces los brujos, busca la cartomancia, busca la lectura de cartas para proveerse de alguna manera una respuesta para mejorar esa condición en la que está sobreviviendo. ¿Qué es lo que sucede en todo este periodo de sobrevivencia? Hay muchos también en los que la sobrevivencia no les alcanza y finalmente mueren. Los israelitas quedaron tendidos en el desierto. Por supuesto, algunos de ellos rodeados de serpientes, y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos en un periodo de sobrevivencia, que estamos rodeados de serpientes, y esto me refiero a ataques, me refiero a situaciones que no solo la pobreza por sí misma, la sobrevivencia por sí misma ya es difícil,
sino que encima vienen problemas legales, problemas culturales, problemas de incesto, problemas de violaciones, de abortos, y hay una serie de cosas que rodean. Y puede usted imaginarse todo eso en el alma y en el espíritu de una persona que está sobreviviendo. ¿Difícil? No, eso es imposible. La muerte es la solución para muchos. El suicidio viene a ser parte de la gente que sobrevive. Ahora, no estoy de alguna manera acusando a nadie de pecador porque esté sobreviviendo o porque ha sido malo. No, simplemente muchas veces pasamos esas etapas. Yo he pasado esas etapas de la vida. Especialmente recordamos mucho cuando vivimos en la Ciudad de México cómo teníamos que sobrevivir en algunos meses, y hubo gente que Dios puso de milagros para que nos ayudaran en esa época. Difícil, sí, por supuesto, es muy difícil. El punto es de que hay salida para este tipo de cosas. Ese es el planteamiento nuestro el día de hoy, que hay salida, que no puedes quedarte en el proceso. Y aún estando en el proceso del desierto, puede pasarnos lo que le pasó al desierto de Alabama en Chile: florecer. Y florecer con multicolores, con muchos colores en la vida, con muchos colores en todo esto. Florecer de tal manera que nosotros podamos tener la posibilidad de crecer y de no solo tener follaje verde, sino florecitas rojas, verdes, amarillas, naranjas, de todos los colores, que nos puedan llevar a nosotros a un mejor derrotero. ¿No le parece que es hermoso florecer? La pregunta de nuevo viene: ¿sobrevives o floreces? ¿Sobrevivir o florecer? That's the question, como diría. Esa es la pregunta. Esa es la respuesta que nosotros necesitamos saber en algún momento dado. Así que yo quiero centralizarme. ¿Cuáles serían esas estrategias para florecer? Y estoy hablando en el amplio sentido de la palabra. Una de las primeras cosas que yo te podría aconsejar el día de hoy se llama priorizar. Prioriza. Establecer prioridades. Significa establecer lo que es importante, lo que es determinante. Prioriza en base a tu propósito. Prioriza en base a tus metas, en base a lo que tú quieras, pero prioriza. Las circunstancias no van a cambiar tan fácilmente, pero si tú priorizas, entonces no importa las circunstancias, tú puedes vivir floreciendo aún en el desierto. ¿Te das cuenta? Aún a pesar de que vivas en una situación desértica, tú puedes vivir floreciendo, dando frutos a otras personas, compartiendo de tu fruto aún en pleno desierto. Priorizar, decía, con tu propósito, con tus deseos, incluso con tus hobbies. Cuando priorizamos nosotros, por ejemplo, si priorizamos nuestro tiempo, por ejemplo, porque muchas veces hemos desperdiciado nuestro tiempo en muchas cosas, no lo hemos priorizado, y cuando sentimos la vida se nos fue, llegamos a 60 años y no tenemos ni siquiera un techo, porque todo el tiempo creímos que íbamos a ser jóvenes y que las fuerzas que teníamos las íbamos a conservar siempre, y no las tenemos ya ahora. Así que priorizar en la vida es determinante para poder florecer. Cuando tú priorizas, tú pones en tu lista las cosas más importantes. Por cierto, ¿tu familia es una prioridad? ¿O a veces es más prioritario el trabajo que la familia? ¿O a veces el ocio es más importante que el trabajo, por ejemplo? Hay gente que no trabaja en su época de juventud y cuando llega viejo no tiene nada. Y son los que muchas veces andan pidiendo en las calles, o los que se quedaron abandonados porque no priorizaron en algún momento dado. Uno no puede predecir el futuro, pero muchas veces sí fabricar ese futuro con las acciones del día a día. Yo les hablaba que la semilla o el fruto que tenemos en esta pandemia es producto de la semilla que sembramos hace mucho tiempo.
Priorizar entonces es una forma. Ahora, por supuesto, una segunda cosa que yo quiero mencionarte es abrirte a nuevas posibilidades, a nuevos derroteros, a nuevos caminos, a nuevos proyectos. Y hay preguntas como esta: ¿qué tal si pudiera hacer esto? ¿Qué tal si pudiera viajar? ¿Y qué tal si pudiera montar mi empresa? ¿Y qué tal si pudiera? ¿Te das cuenta? Cuando la gente queda en su zona de confort y se queda ahí para siempre y está cómodo, y aunque el mundo ya giró por otro lado, él sigue en la misma situación. Y esto, por supuesto, nunca te ayuda a florecer. Te quedarás tirado en todo esto. Los israelitas empezaron a producir. Dice que el maná se acabó cuando ellos pasaron a la tierra prometida, porque ya no era necesario de vivir ese tipo de milagros. Ahora los milagros eran de otro tipo, ¿ya? Pero eran milagros de abundancia. Ya no eran milagros de sobrevivencia. Ahora estamos hablando de cómo establecer esas prioridades para poder florecer. Y estamos hablando de abrirte a nuevas posibilidades de logro, para nuevas perspectivas. ¿Y si pudiera hacer esto? ¿Y si pudiera hacer aquello? Son preguntas que nosotros pudiéramos plantearnos en la vida y que pueden ayudarnos a mejorar este tipo de condición. Todo este tipo de situaciones en el mundo son tan necesarias. Necesitamos gente que florezca, que se siembre, que dé fruto. Entiendo que todos pasamos por periodos de sobrevivencia, solo que a algunos les tarda más que a otros. Yo espero que tú puedas salir, poder proveer a tus hijos un auto, una casa, poder proveer a tus hijos una estabilidad emocional de tener un hogar. Y no me refiero a una estructura de una casa, sino a un hogar formado por todo lo que has trabajado durante este tiempo. Todo esto, creo yo, es importantísimo para llegar a todo esto. Pero hay una cosa bien importantísima que yo no quiero dejar pasar por alto en relación al florecimiento. Alimenta tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cada una de esas cosas tiene su tipo de alimento que tú debes de escoger. Si hablamos de lo físico, debes escoger comidas que sean alimentos que sean saludables, no productos alimenticios procesados, no, me refiero a alimentos naturales que te pueden servir para poder llegar a tener una buena nutrición. Puedes escoger también el tipo de emoción que vas a tener. Hablando de inteligencia emocional, puedes desechar la ira, puedes desechar la amargura, puedes desechar la depresión, puedes desechar la ansiedad, pero puedes capturar, por ejemplo, la paz, la paciencia, la bondad. Todas estas son cosas que tú puedes cosechar, sembrar y cosechar, alimentando tu alma. Y por supuesto puedes alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. No lo alimentes con brujería, no lo alimentes con horóscopos. Eso solo te llevan más complicaciones. Aliméntalo con la escritura, con las palabras de vida que Dios dejó a través de muchos escritores por muchos años. Así que priorizar, escoge tu lectura, escoge tu música, escoge tus amistades, porque todas ellas colaboran en tu vida para poderte mejorar, para poderte ser mejor y alimentarte para que puedas florecer como tú te mereces, como tú puedes hacerlo, como el potencial que tienes dentro de ti y puedes florecer. Ahora, hay una tercera o cuarta cosa que yo quiero mencionar para florecer, y es: toma responsabilidad de tu propia vida. Y aquí me refiero, por supuesto, al autoliderazgo. Lidérate a ti mismo. Lidérate en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Lidérate en todas aquellas cosas que tú puedes hacer en tu vida. Y esto habla, por supuesto, de la mano, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, del dominio propio. Echarle la culpa a alguien
nunca crecerás si siempre echas la culpa a otros. Si siempre son otros los culpables de tu propia situación, nunca crecerás y nunca florecerás. Nunca podrás ser sembrado, ni crecer en fruto, ni fructificar, ni florecer. Cuando uno no asume su propia responsabilidad, entonces siempre le está adjudicando a otros el derecho a su crecimiento, a tu florecimiento. Tú le adjudicas a otro y otro se lleva los créditos, mientras tú te quedas seco cuando esa persona se va y se retira y tú ya no has florecido. Podemos entonces cambiar esa situación y podemos florecer. No importa, escúchalo bien, si estás en el desierto. Porque hay dos casos importantes ahí en el pueblo de Israel, Josué y Caleb. Ellos florecieron en el desierto. Aunque estaban en modo de sobrevivencia, desértica, les pasó la del desierto de Alabama. Pudieron florecer. Y por supuesto, cuando pasaron ya a la tierra prometida, son los que dieron mayor fruto. Incluso Caleb menciona, tengo 85 años, tengo la misma fuerza de hace 40 años y puedo conquistar ese pueblo que está por ahí. Y puedo hacerlo. Así que florecer es una obligación para todo ser humano que está sobre la faz de la tierra cuando toma responsabilidad de sí mismo. Ahora, otro aspecto importante para el florecimiento es estar dispuesto a adaptarte a los cambios rutinarios que vienen con cada época. Si yo pudiera mencionarles un poquito de historia, en este momento que estoy transmitiendo este programa, tengo 53 años. Y yo fui criado cuando todavía habían cassettes. ¿Se acuerdan? Los que tienen mi edad recordarán. Y como cuando el cassette se trababa la cinta, agarrábamos un lapicero Bic y le empezábamos a dar vuelta para que la cinta volviera a regresar, o cortábamos pedacitos de tape para cortar la cinta y volverla a pegar, y la canción nos quedaba así medio cortada, pero se oía, ¿no? Hubo una época todavía de cartuchos. ¿Se acuerdan de los discos long play que eran eran grandes, de acetato, y necesitabas una especie de rocola para poder oír la música? Bueno, la época evolucionó y después aparecieron los discos compactos, los CDs, y después aparecieron ya los dispositivos donde tú podías escuchar música, y ahora tienes aplicaciones que tú pagas $8 mensuales y puedes oír toda la música que ni te va a alcanzar toda tu vida para poderla oír. Ha cambiado el asunto, las conexiones Bluetooth. Ahora no necesitamos estar jalando un CD y meterlo en la camioneta. No, ahora puedes conectar en tu auto la música por Bluetooth. Todo eso ha cambiado. Pero si tú no te adaptas a los cambios, no vas a florecer y te vas a quedar marchito y te va a pasar la de la higuera que Jesús maldijo y nunca más volvió a dar fruto. Ese no es nuestro final. Nuestro final es florecimiento. Pero requiere de nosotros salir otra vez de la zona de confort y pasar a la zona de influencia. Una zona de riesgo, pero que se convierte en determinado momento en una zona de influencia. Y aquí hay 3 conceptos que yo quiero mencionar. Uno que se llama aprender, que por supuesto la disposición del aprendizaje continuo te va a hacer florecer. Pero hay otra muy importante, que significa desaprender. Es decir, que todos esos conocimientos que ya quedaron obsoletos, tú los hagas a un ladito. Y entonces viene el tercer concepto, que se llama reaprender, que ya implica volver otra vez e interesarse por aprender nuevas cosas. Por ejemplo, un discípulo que no es enseñable no puede ser discípulo. Un discípulo que cree que él sabe más que su maestro está mal ubicado. Mejor que se busque otro maestro, superior, entre comillas, a él, para que sí le pueda ayudar. Pero un discípulo que no es enseñable, por supuesto, que no va a tener
ninguna estrategia para poder avanzar. Y cuando hablo de estrategia, por supuesto, también me refiero a tener estrategias de crecimiento. Si quieres florecer, necesitas ser intencional en tu crecimiento. Es decir, ponerle todo el interés, toda la estrategia, todo un plan para poder crecer. De lo contrario, quedaremos rezagados en el pasado, quedaremos rezagados en las cosas que por supuesto pudimos haber crecido. Tener estrategias de crecimiento para tu trabajo, por ejemplo. Tú te desarrollas de alguna forma en tu trabajo, necesitas especializarte en esa área. Eres empresario, negocias, debes aprender ventas, por ejemplo. Si eres un emprendedor, tienes que tener las ideas claras de qué le hace falta al mundo y qué necesitas. Las mejores ideas son aquellas que resuelven la vida de una persona o de un grupo de personas. Si a alguien le faltan zapatos, tú puedes diseñar un zapatos para diabéticos, prótesis para aquellos que les han amputado sus piernas o que nacieron con problemas y que no pueden caminar más que tirados en el piso. Les pones una prótesis y esa gente puede hasta correr y ganar carreras. ¿Te das cuenta? Hay que especializarte en esas áreas. Si eres un chef, por ejemplo, necesitas estar constantemente viendo las tendencias del sabor de las comidas de la gente para irle cambiando el sabor y tener de alguna manera la conexión con ese tipo de clientes para poder crecer. Estrategias de crecimiento. Pero quiero finalizar con esta última que a mí me parece que es la más importante de todas las que hemos hablado el día de hoy. Estamos hablando sobre vivir o florecer. Pero para florecer necesitamos un terreno, necesitamos por supuesto nutrientes en ese terreno, pero hay algo muy importante, necesitamos una fuente de agua viva. Y tú sabes a qué me estoy refiriendo. Y no te estoy hablando de que te conviertas en religioso. Estoy hablando de que adquieras la fuente de agua viva que solo Jesús la puede dar. No hay otra. Yo no puedo orarte ni cambiarte la píldora y darte muchos consejos de coach sin darte que es para mí el más importante de todos ellos. La fuente de agua viva debe ser encontrada. Tu sequedad en el desierto, en tu alma, en tu espíritu y por supuesto también en tu cuerpo, solo puede ser satisfecha a través de la fuente de agua viva. Déjame leerte Oseas 2:14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto puede ser una enorme oportunidad de crecimiento para tu vida. Él dice que te atraerá al desierto, te llevará a un punto de necesidad para que tú puedas añorarlo a Él con todo tu corazón. A veces necesitamos, no debiéramos, pero a veces es obligado tocar fondo para ver hacia arriba finalmente, para ver la luz del cielo, a ver cómo fluye de arriba hacia abajo eso que tú necesitas. Y entonces, cuando tienes esa fuente, puedes entender este pasaje de Isaías 35 del 1 al 4. Isaías anunció, el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo, Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. ¿En qué situación te encuentras el día de hoy? La razón de compartirte este tema es invitarte a salir de sobrevivencia y pasar a florecer. Pero necesitas la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Puedes triunfar mucho en los negocios,
pero tu alma se está secando. ¿Y de qué te servirá todo eso? ¿De qué sirve gastar toda tu vida en el trabajo y vas a gastar en tu salud? Y se va a desgastar tu salud de forma irremediable. Nada lo va a poder curar, aún con todo el dinero del mundo. ¿De qué te servirá? ¿De qué se te servirá tener salud física, tener salud en tu alma, pero no en tu espíritu? Cuando la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús, está para ti. Eso es lo que necesitamos en el desierto y también en la tierra prometida. ¿Te parece que oremos? Me encantaría que florecieras más que sobrevivieras. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estoy seguro que hay muchas personas que están sobreviviendo, ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente y también espiritualmente. Pero hoy, Señor, quiero pedirte que eso sea transformado en flores, en florecimiento en sus vidas. Que nuevos tiempos vengan sobre sus vidas como lo has prometido tú en tu tierra prometida. Señor, yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Por el cual yo pido por toda la generación que hoy me escucha, para que puedan dar vida, dar fruto y compartir ese fruto con muchos. Sé, Señor, que si una persona mejora en el programa el día de hoy, 10 personas se van a beneficiar. Quiere decir que si 100 personas mejoran el día de hoy, Señor, 1000 personas mejorarán por la influencia que tienen a su alrededor. Es lo que te pido ahora en el nombre de Jesús. Muy bien, así que de nuevo, como cada semana, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. No olvides, cada semana estamos aquí a través de nuestros canales. Hasta pronto.